Y análisis de suelos y foliares, el manejo de riegos y la nutrición, y el manejo del equilibrio y la alternancia productiva. Y al final, ya para concluir, unos 5 minutos, 3 minutos, el manejo de los principales problemas fitosanitarios, ¿no? Eso es el temario que vamos a tener en estos 40 minutos. Bueno, la situación actual, por nuestra diversidad agroclimática, nosotros en el Perú podemos producir en costa, sierra y ahora últimamente en la selva. Se ha visto ya que en muchas zonas del Perú, las zonas de selva, la fisiología ha cambiado tremendamente para el desarrollo del tema de palto, ¿no? Tienen problemas muy serios en el problema de Stenoma catanifer, en la dotación de agua, en los riegos, pero vale decir que en la sierra ya se acabó la cosecha, la planta está en el descanso ya de medio abril, ¿no? En la costa y empezó con fuerte, algunas zonas, ya la zona norte está terminando la campaña de la palta Hass y palta fuerte. Entonces, en cada lugar, en cada zona del país, en la costa, sierra y selva, están en diferentes etapas fenológicas, ¿no? Cada una con diferentes problemáticas, ¿no? No podemos generalizar y decir, bueno, ahora esto es para Cedir, que es la zona norte, la zona de Moro, la zona de Niñepeña, en Chimbote, pero ustedes avanzan 200 kilómetros más al norte o 300 kilómetros, Trujillo, Chiclayo, el comportamiento de las plantas es diferente. Si venimos un poco al sur, también el comportamiento es diferente, y si el comportamiento de la costa central es totalmente diferente del parto, con una sola brotación, hasta Cañete, Chincha, y la sierra, bueno, que tiene 3, 4 brotaciones, y que los flujos o los funch que le decimos nosotros, vienen dándose continuamente, y sobre todo en la sierra, donde podemos tener 3, 4 floraciones, el manejo quizás, por una parte, más fácil, ¿no? Porque tenemos cosecha todo el año, y un poco complicado porque el manejo nutricional y de plagas se nos complica, ¿no? Y sobre todo el tema de calidad de la fruta, ¿no? Son cositas ahí que tenemos que ir observando en el campo, ¿no? Y esto va influenciado mucho por el tema de los patrones. Esta diversidad agroclimática, si venimos un poco al sur, también el comportamiento. Entonces, esta diversidad agroclimática hace que tengamos diferentes conceptos fisiológicos en el manejo del palto. Es cierto, el desarrollo del palto se dio primero en los valles costeros, ¿no? Y de ahí se ha emigrado un poco hacia la zona de los desiertos entre los valles, con las grandes irrigaciones como Chayemó, Chichinecas, ¿no? Ahora en la zona norte del Perú, Majes en el sur, Pasto Grande, en Moquegua, donde se ve que todos los desiertos se están sembrando palta, ¿no? Porque es un cultivo con mucha prosperidad para el futuro. Bien, entonces, y empezamos ahora la sierra también tiene lo suyo, y hay unas cosas muy especiales, por ejemplo, en la parte de la sierra, ¿no? Hará unos 3, 4 meses se hizo una investigación en la Universidad Agraria, donde la fruta cosechada en la sierra y de la costa hay una diferencia tremenda en el contenido de ácidos grasos. Quiere decir que cuando hay una abundancia, mucha cantidad de palta en el mercado, la palta de la sierra tiene una particularidad. Al tener mayor cantidad de ácidos grasos de mejor calidad, es una fruta más nutritiva que el de la costa y el de la selva. Entonces, cuando, no sé, 1, 5, 10, 20 años hay un problema de competencia por palta, uno de los desarrollos y unas zonas que va más prosperando es la zona de la sierra. ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de grasos benéficos y controlan el colesterol. Entonces, no perder de vista esto de ahí, ¿no? Bien, también está pasando en este momento que la fruta no solamente está haciéndose fresca, sino un porcentaje, ya 1 a 2% está saliendo como aceite. Aceite, dos tipos de aceite. Uno, que es aceite de la pulpa, y el otro es un aceite producto de la pepa, o de la semilla de la pepa. Uno usado para comer y el otro usado en cosmetología, ¿no? En cremas, en lociones, en fragancias, en fin. Y y otra parte, el pulpa congelada o en forma de guacamole ya transformada, ¿no? Pulpa fresca y pulpa transformada. Y el mayor porcentaje va como fruta fresca, ¿no? El 88%.
Y les decía que para evaluar un fruto post cosecha, un campo post cosecha, tenemos que ver la fenología de la planta. Si vemos en este cuadro, esta diapositiva, entre los meses de mayo y junio, ¿qué está sucediendo con los árboles? Entre mayo y junio y julio, ¿no? Están desarrollando, ya pasó lo que llama inducción floral, ¿no? Y viene lo que llaman evocación floral entre mayo y julio, y va creciendo el desarrollo floral, muy, muy pequeño, muy imperceptible por el momento. Porque ustedes han inducido a la planta que floree desde el momento que iniciaron la cosecha. Cuando ustedes han hecho la cosecha, la planta ya se indujo a una próxima floración entre 3 y 4 meses. Y también inducción a los brotes vegetativos. Y entonces, es aquí donde va a venir en un momento dado algunas que se han adelantado, que nosotros le decimos flores locas o floraciones locas, que van a adelantarse mucho más rápido que otras yemas. Y bueno, y la particularidad importante que va a haber un brote vegetativo entre mayo y junio y julio y agosto, pero podemos observar que el sistema radicular no está funcionando, ¿no? No está funcionando porque a partir del mes de abril, mayo, en algunas regiones del Perú, empieza el crecimiento radicular, que normalmente se da cuando la planta está en brotación, no hay un crecimiento radicular. El crecimiento radicular está dado porque las plantas están maduradas, las hojas están maduras y el crecimiento radicular se está dando. Entonces, si vemos en la realidad nuestra, podemos movernos entre mayo y el mes de julio, como vemos aquí en esta diapositiva, podemos ver que el crecimiento radicular va a ser muy poco, ¿no? Y sí va a haber un desarrollo de una inducción y una evocación floral, ¿no? Que va a transformarse ya fuerte en el mes de agosto en una floración y cuaje de fruto. Al encontrarnos en esta etapa, ¿no? Hay varias acciones que hay que tomar, ¿no? Entonces, dentro del ecosistema que tiene el Palto, ¿no? Con las condiciones que tiene la costa central o la costa norte chico, ¿no? Con las temperaturas bajas, la incidencia de plagas van a bajar, el proceso de floración va a ser un poco más limitado y el cuajado también, porque las plantas van a brotar sin ninguna energía para que pueda haber una cuaja de fruto, ¿no? Bien, entonces, dentro de este esquema, nosotros nos queda ver el tema fenológico de la planta, ¿no? Y el tema de sanidad, sobre todo el insecto, ácaros, hongos y algas, que empieza en esta temporada a ser un problema por la alta humedad relativa que hay en el ambiente, y las algas empiezan a atacar a las ramas y a los troncos de los paltos, ¿no? Y con todo esto, nosotros tenemos que también manejar el agua. Vemos en la siguiente diapositiva, nosotros tenemos que pensar en la evaluación de la plantación post cosecha, darle una revisada a todo el campo, ¿no? Revisar y hacer unas evaluaciones, ¿no? Ver cómo quedan los árboles. Primero, si tienen alguna deficiencia de calcio, zinc, boro, potasio, sobre todo en unas zonas, el potasio después de la cosecha de la planta quedan con todas las hojas terminales quemadas, los bordes quemados, ¿no? Porque la fruta que se ha cosechado se ha consumido casi todo, ¿no? Y para esto puedes estar y ver también, evaluar qué plagas y qué enfermedades se encuentran después de la cosecha, evaluar qué ramas se van a podar, qué ramas se tienen que hacer una poda de limpieza. Bien, después de esta evaluación post cosecha de una forma visual, nos tenemos que apoyar en los análisis. Los análisis de suelos y foliares en los paltos se tienen que hacer, y siempre lo he recomendado, que se hagan en los meses justo antes de empezar la cosecha, ¿no? Justo antes de empezar la cosecha. Porque es el momento donde los nutrientes se encuentran más estables en las hojas y en los frutos para sacar un dato real. Un dato real, porque si lo sacamos antes de eso o después de la cosecha, los datos son numeritos, pero que no son referenciales, no nos va a ayudar mucho para tener una buena idea de cómo está la plantación. Entonces, el mejor, y siempre recomiendo esto, para el mejor momento y más oportuno
de un análisis de suelos y foliares es justo antes de iniciar la cosecha. A la primera paña, es un día antes se saca el análisis de suelo y los análisis foliares. Eso es la tercera o cuarta hoja, en las frutas, dependiendo del laboratorio que ustedes quieran trabajar, la fruta que está, la tercera o cuarta o quinta hoja de la rama que no tenga fruta, o de las ramas que está frente a una rama de fruta. Y en algunos países, como en Estados Unidos, que la tercera o cuarta hoja de la rama que tiene fruta. En muchos, cada uno de estos números son válidos, pero dependiendo para interpretarlo de qué laboratorio y en qué país se han hecho. Bien, los análisis de suelos y foliares, por favor, esa es la época más oportuna, porque con los resultados ustedes pueden hacer lo que se llama, y vamos a hablar en el segundo curso, el tema de la primera fertilización post cosecha. ¿No? Justo uno acaba de cosechar y una de las primeras labores que se hacen es la fertilización post cosecha, ¿no? O haber hecho en los últimos riegos que se le da antes de cosechar o cosechando la planta, que aprovechar que todavía están en crecimiento de los pelos radiculares de las raíces secundarias, aprovechar ese crecimiento para hacer una fertilización al suelo, ya que en la parte foliar es difícil porque ya las hojas están maduras. Se estila mucho y mucha gente comenta de que para que mejorar la floración de los paltos hay que quitarle el agua, ¿no? Y eso, si lo hablamos fisiológicamente, no es así. O sea, no porque le quito más agua va a florear más. No es un caducifolio, no es una planta, es una siempreverde. El hecho de quitarle el agua no me asegura que floree más. Lo que sí puedo concentrar es un poco más la floración. Lo que puedo es que los asimilatos vayan a traslocarse mejor hacia las ramas, troncos, ¿no? y las raíces. Pero no voy a hacer que la planta brote más. Las plantas responden básicamente al medio ambiente. Justo empieza el invierno, hay bastante frío, bastante humedad relativa, y por ende, como la temperatura es muy baja, hay menos cantidad de evaporación, menos evapotranspiración, y por lo tanto necesita menos agua. Pero no necesariamente el menos agua me indica que yo tengo que agostar, o me indica que yo tengo que, eso va a desencadenar en una mejor floración, ¿no? No es un caduco, es una siempreverde, y siempre es por los siempreverdes tienen la particularidad de acumular horas de calor. Las plantas caducifolias, ellos acumulan para frío, y los cactus, los que está de moda, la tuna, pitahaya, ellos ningún de los dos, ¿no? Ni frío ni calor. Lo que necesitan estas plantas es básicamente horas de luz, ¿no? Entonces, cuando tienen más horas de luz, estas son las que están en el proceso de floración, en el caso de las plantas CAM. Bien, entonces el manejo del agua se disminuye porque hay una menor evapotranspiración, ¿no? Y la planta definitivamente empieza a bajarse al 20, al 40, al 50, al 60 y al 80% del consumo de agua. Porque la planta está con el frío y sus procesos fisiológicos son muy lentos y la planta empieza a recuperarse. Bien, y eso es básicamente con lo que respecta al tema de riego, ¿no? Después hay un plan de recuperación de la plantación. Se supone que ya visité, vi, ya empiezo a cortar el agua. Tengo que hacer un plan de recuperación de plantas, ¿no? Y eso significa la fertilización, les decía yo, por cosecha, ¿no? Evaluación de las hojas, el diagnóstico de algunas ramas, de algunas hojas con problemas serios de falta de nutrientes. Ramas con tumores, como sucede mucho en la zona de Ancash, sobre todo en la parte de la sierra, tumores, ¿no? Por diferentes ataques de varios complejos de hongos, de xilera y otros hongos más que causan estos daños. Y el Black Mildew, este hongo famoso que tiene problemas, que causa problemas también de tumoraciones y de una mancha negra en todos los frutos, en todas las ramas y frutos, ¿no? También tenemos que evaluar las raíces, evaluar
dónde partes han crecido, qué profundidad están, hay que evaluarlas para dónde poner la próxima fertilización. Tenemos que estar evaluando si es que la fertilización que yo he aplicado es la cosecha esperada que yo he tenido, si es que mis plantas al terminar la campaña terminan bien con sus hojas o casi ya sin problema, con problemas muy serios de eficiencia o toxicidad también. Evaluar las plagas y enfermedades, en qué zonas hay querés, en qué zonas hay araña roja, y para poder ver y poder controlar, y de una vez, como no hay fruta, podemos ponerle algunos productos un poco más fuertes, ¿no? Porque no tiene hoja, no tiene flores ni tiene fruta, se puede usar. O en todo caso, ya, evaluarlas, y una vez que está evaluado, uno puede decir, bueno, qué cosa qué es lo que tengo que hacer, contra qué plagas voy a luchar, contra qué enfermedades voy a luchar, ¿no? Y sobre todo ahí empiezan a ver el tema de estos algas, líquenes que empiezan a atacar y muchas ramas, ¿no? Bien, y en algunas zonas, como la costa central, ya se está se estila, digo, porque ya se está haciendo en muchos huertos, la poda de brotes en el mes de febrero, marzo. Entonces, febrero, marzo, abril, ¿no? Porque esos brotes maduran y empiezan a florear nuevos en el mes de agosto, septiembre. Porque en algunas zonas del país solamente brota el palto una vez al año, ¿no? Que es en agosto, septiembre, octubre, y después no vuelve a brotar, y algo brota en el mes de febrero, marzo. Y eso brota, hemos visto que en la zona de Cañete, Huacho, Huaura, brota, no sé, pues 6, 7%, 8%. Todas las ramas que no brotaron, que vienen de septiembre y que van al próximo septiembre a florear, si es que no han brotado, se van a convertir en brotes determinados. Y ese 6, 7, 8% que brota en el mes de febrero a marzo y abril van a ser floración indeterminada. Bien, entonces, por eso que ven ustedes muchos campos que vienen mucha floración determinada, y pues ustedes saben los problemas que causa esta floración determinada, ¿no? La caída de frutas, ustedes conocen muy bien ese tema, pero ¿cómo evitarlo? Es una poda de los brotes en los meses de febrero, marzo. Esos brotes, inducirlos a un brotamiento, y esos brotes maduros en el mes de agosto, septiembre, van a dar una floración indeterminada. Bien. Y bueno, y eso va a dar como consecuencia que los brotes que vienen van a ser unos brotes prolépticos, ¿no? Bien, entonces, estas podas de brotes ya se está estilando mucho, como decía yo, en muchos huertos. En algunos huertos en la sierra no es necesario, porque solo vienen los brotes, brota, madura, se induce por el frío, vuelve de nuevo a florear, y por eso que usted encuentra fruta grande, mediana, chica y flores en los árboles de palto, ¿no? Bien, entonces, en Nazca es diferente, en Arequipa es diferente, cada región del país, y Chiclayo también, y en la zona de Piura, Chiclayo, Olmos también hay, si no se poda en verde, ahí se poda básicamente en enero, febrero. Bueno, si no, no hay cosecha. Bueno, y esos brotes hay que estar, protegerlos, cuidarlos, porque esos brotes son asegurarnos la cosecha. Bien, después de eso, que uno hace la evaluación, lo primero que hay que empezar ya es el trabajo de podas, ¿no? Y pues el lavado de los árboles, ¿no? Los árboles hay que lavarlos a una presión de 250 a 300 libras de presión, ¿no? Con detergente agrícola, ¿no? Que pueda ayudarnos a que limpiar las querellas, los insectos, ácaros, en fin, algunos hongos también caen, ¿no? Y más o menos se puede gastar, depende, entre 20 y 30 a ese litros por árbol, ¿no? Dependiendo del lavado que le quieran dar. He visto gente que lava con 5 litros, con 10 litros, y me parece que es insuficiente, ¿no? El árbol tiene que lavarse con mucha presión,
¿no? Y con buena cantidad de agua para que verdaderamente sean lavados y no refrescados, ¿no? Creo que ahí está el éxito de un tratamiento post cosecha de los árboles. ¿Y después viene ya el proceso de después el lavado, usan el aceitado, o muchos de ellos usan ya la aplicación de productos contra hongos para esperar una nueva floración, ¿no? Entonces, aquí puede usarse productos químicos para un sistema de producción convencional o un sistema de producción ecológico, orgánico, ¿no? Existen todos en el mercado para hacer los dos tipos de esta labor, de dos tipos de agricultura que queremos hacer. Pero básicamente lo que se quiere hacer es una buena lavada y una desinfección de los árboles que vamos a tener, ¿no? Como vemos nosotros en el proceso de floración, ¿no? El proceso de inducción floral empieza cuando las plantas, los frutos están en las plantas, en los árboles. Porque todo lo que genera las hojas están yéndose hacia los frutos. Y como están yéndose hacia los frutos, lo que estamos haciendo es que el efecto buffer hace que la planta, todos los nutrientes vayan hacia los frutos. Pero ¿qué pasa cuando uno corta el fruto? Cosecha el fruto. Viene el proceso de evocación floral. Y eso es donde, en el momento que nos encontramos en este momento, ¿no? Y esto ocurre con la retirada de la cosecha y sobreviene un estímulo de temperaturas bajas, lo que está sucediendo ahora con un poco de humedad relativa muy fuerte, alta humedad relativa, poca luz. En este evento fisiológico interno, no se observa a simple vista, pero empieza ya la diferenciación y multiplicación celular dentro de las yemas de las plantas, ¿no? De palto. Entonces, esto que pasa imperceptible está definiendo la floración de 3 meses o 4 meses después. Está pasando ahorita en junio, pensaban en junio, para que florezca en agosto o septiembre. Algunas, como le digo yo, pues son adelantadas, la floración loca, pero la gran mayoría está pasando este periodo de descanso y una multiplicación muy, muy insignificante, pero que ya empezó y que no lo vemos nosotros. Y para eso necesitamos que las plantas estén bien nutridas, bien fertilizadas, o que hayan sobrevivido bien el proceso de la cosecha. Bien, después viene ya pues la reacción, ¿no? El estímulo de la iniciación floral cuando inicia las yemas. Eso lo conversaremos ya en el medio de agosto, donde empieza a iniciar la yema, la floración, la apertura floral, la proliferación y la fermentación, ¿no? Pero en ese momento nos encontramos en evocación floral, ¿no? Y eso quería que quede claro. Bueno, hay varias teorías sobre el proceso de inducción floral, la influencia en el crecimiento y la floración. Y tiene mucho que ver con la relación carbono-nitrógeno, ¿no? En la inducción floral. Si vemos en este cuadrito las zonas A, B, C, D y F, ¿no? En este momento nosotros nos encontramos en la zona C, que quiere decir la producción de hidrato de carbono, estamos acá, entrando a la letra D, la curva de crecimiento de las ramas, ¿no? Llega a un momento que se ha gastado todos los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, esa deficiencia de hidrato de carbono hace que la planta absorba, genere y hace que empiece a crecer, la curva de crecimiento empiece a crecer, ¿no? Y bueno, cuando ya llega al pico más alto de crecimiento, ya no va a crecer más, ¿no? La producción de hidrato de carbono es consumida íntegramente en el crecimiento. O sea, todo lo que produces lo está consumiendo la planta, lo está consumiendo. Hay hidrato de carbono para el crecimiento y la floración que tiene que estar, este hidrato de carbono se tiene que guardar o tener de reserva, porque ahí, después en la fase D, empieza el crecimiento para la floración y la yema floral. En este momento nos encontramos entre el M y el C. Y entonces, ¿y qué cosa quiere decir esto? Que tenemos que tener la planta con hidrato de carbono. Por eso que yo he visto muchas personas le ponen algunas hormonas, los hidratos de carbono, algunos hormonas para poder entrar a un proceso de acumulación de hidrato de carbono muy fuerte. Bien, y una vez que ya la planta empieza el proceso de floración,
¿no? La eficiencia de nitrógeno mineral es muy, muy alto. ¿Por qué? Porque la planta empieza a consumirlo y el crecimiento y la floración empieza a limitarse. Y después viene cuando ya la planta hay un crecimiento la curva de crecimiento es mínima, ¿no? La falta de nitrógeno es un factor limitante. Entonces hay una relación entre el carbono y el nitrógeno, ¿no? Cuando la planta está creciendo, hay mucho nitrógeno y poco carbono, o sea, poco carbono, mucho nitrógeno. Cuando la rama madura y la curva de crecimiento tiene poco nitrógeno, alto hidrato de carbono, ¿no? Y ahí donde tenemos hidrato de carbono es que da la energía. Ahí tenemos que ayudarlo nosotros con la aplicación de aminoácidos y otros productos, ¿no? Bien, otros factores que afectan a la inducción floral es el crecimiento de los brotes, ¿no? Hemos visto que los crecimientos de los brotes, ya sea determinados o indeterminados, disponibilidad del agua, algunos con la humedad relativa alta empiezan a brotar, pero la disponibilidad de agua ayuda a que haya una mejor inducción floral. Algunos retardantes de crecimiento que se usan, como el paclobutrazol, ¿no? Para detener un poco el crecimiento de ramas o de raíces, hacen que afecte a la inducción floral. Bueno, la época de inducción, ¿no? Normalmente ustedes ya terminaron de cosechar, ya están induciendo sí o sí a la planta que produzca, a que se inicie una nueva floración, un nuevo ciclo de vida, ¿no? Y también algo tiene que ver los pies de injertos, los pies o los portainjertos, ¿no? Ya sea si es mexicano, antillano, guatemalteco. A nosotros nos pasó un caso muy particular, tenemos patrones, los West Indian, y se nos caía toda la hoja, ¿no? No nos funcionaba en la zona de Cañete, Chincha, Ica, no nos funcionaba porque se caía toda la hoja y entrar en esa floración sin hojas era un suicidio. Pues ustedes ya saben qué cosa no venía nada de fruta para el cuaje de fruta, ¿no? O sea, cuajaba todo y se caía todo. Bien. Entonces, el pedinjerto tiene mucho que ver en este tema. Y bueno, la poda, la caída del fruto, el anillado, etcétera, ¿no? Entonces, hay factores que afectan a la inducción floral. La falla en el proceso de inducción conducen al fenómeno denominado alternancia de cosechas o becerrías. Y esto es manejado básicamente por el tema de podas y nutrición, ¿no? Si bien es cierto, la palta Hass, en su mapa genético, tienden a ser alternantes, pero con el manejo de podas, ¿no? Se hace que sea menos alternante que si fuera genética, o sea, si su genética natural, que es alternante, con el manejo de podas, de manejo de nutrición, esa curva de alternancia puede ser ayudada o suplida para tener una buena cosecha. Después de esto, nosotros tenemos que planificar la poda, ¿no? Tendremos un curso de poda entero de 40 minutos de pura poda, pero solamente quiero recordarle que la poda, ¿no? Se diseña, ¿no? En base a la estructura de la planta, a la arquitectura de planta, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas normalmente hay que formarlas para tener una arquitectura dependiendo del distanciamiento, si es a 60 grados, a 45 grados, dependiendo del distanciamiento que tengan cada árbol, y los distanciamientos entre surcos para que tenga una buena luz y una buena luminosidad. Y la poda se hace para soportar la gran carga del frutal que va a tener. Una palta puede tener de 100, 150 kilos por árbol, y quizás algunos más todavía. Yo he visto árboles fácil con 1000 kilos de fruta. Entonces, y también se hace la poda para mejorar la entrada de luz en el interior de la planta y facilitar las labores del cultivo, ¿no? Aparte de la poda de limpieza, esa poda que se tiene que dar sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas trae una poda? Lo vamos a ver con detalle después, pero va a darme mejores calibres, menor, o sea, una producción alternada no tan abismal, sino hay que evitar que haya ese añaderismo, una facilidad en el manejo de los campos, mantención del tamaño de la fruta, del tamaño del árbol, y por efecto, ha crecido mucho el efecto de las sales en suelos muy salinos,
si se extiende fuera de la cavidad radicular donde puede ir el gotero, la humedad, ¿no? No hay menos quemadura de sales. Desventajas, la pérdida inicial de productividad, porque va a caer un poco de ramas, pero eso porque va a tener mejores calibres y no tanta fruta muy pequeña. El aumento de costo, esto es manejable, pero va a tener en comparación mejor calidad de fruta, ¿no? Entonces, el tema de podas de palto básicamente está dado en la evaluación de los brotes. El objetivo de evaluar un campo para entrar a poda, se tiene que estimar el porcentaje de prolepsia y silepsia, ¿no? Lo que tiene que ser un podador común y enseñarles es que tiene que caminar alrededor del árbol, observar y que cuente de paso a paso cuántas ramas situadas en el primer y segundo piso, o sea, a 1 metro, 1,5 metros o 2 metros de altura, debe contar unos 15 o 20 ramas por árbol. ¿Y cuánto de eso son silépticos y cuántos son prolépticos? En función de eso, ¿no? Es que se puede trabajar la poda. Normalmente esto se trabaja con huertos a partir de los 8 años para adelante, ¿no? Porque cuando es menos de 3, 4, 5, 6 años, las plantas están en aumento de producción y siempre los frutos son de mayor tamaño. Se ha podido observar en los paltos Hass que plantaciones de 10, 12 años, si bien es cierto, tienen una buena producción, pero la calidad y calibre de frutos son pequeños. Y alcanzar los calibres de 240 gramos de fruta grande es más complicado. En cambio, en árboles pequeños o de menor edad, las frutas es de mejores calibres. Tanto es así que se piensa en algunos huertos trabajar a alta densidad y al 8º, 9º año que viene la caída del árbol de palto, ¿no? En tamaños, sobre todo en calibres, reemplazarlos, ¿no? Entonces hay unas corrientes muy fuertes que están proponiendo ese tipo de... Bueno, las condiciones para que haya una mejor producción de palta, ¿no? Y otros frutales, sobre todo palta, tienen las condiciones ambientales favorables. El Perú lo tiene, la costa central lo tiene, la sierra lo tiene, que las raíces sean sanas y suelo libre de sales, ¿no? Eso es importante, raíces sanas. De ahí es donde tenemos que trabajar mucho con estos controladores biológicos, ¿no? Tricoderma, Licanium, algas, ¿no? Algas, para que puedan protegerse todo el sistema radicular, ¿no? Suelos que tengan un buen drenaje, suelos que no tienen buen drenaje es imposible hacer una buena producción de palta. Plantas pequeñas con buena copa y buena iluminación. O sea, la tendencia es tener plantas pequeñas, grandes, ¿no? Y más a la mano, por una mejor cosecha, menos gasto de mano de obra, ¿no? Y sobre todo tengan una buena iluminación. También un control eficiente de plagas y enfermedades y el buen manejo de los polinizantes y polinizadores. Esas son las condiciones generales para mejorar la producción de palta y otros frutales, ¿no? Ya para culminar el manejo integrado de plagas, se tiene que empezar aquí, ¿no? El MIP, que tiene que trabajar con el control cultural, ¿no? Como por ejemplo el tema de podas, el recojo de todas las ramas con querezas, ramas dañadas, ¿no? Quemarlas, destruirlas por donde hay querezas, o otro tipo como en la selva, por ejemplo, es en los coquis, estas atas cefalotes, que son estas hormigas que destruyen los paltales y hay que buscar dónde están los nidos para destruirlos. Un control etológico, dependiendo de las plagas que tengamos nosotros, como ya sea trips o con trampas amarillas o azules, con periódico, con plástico. Un control biológico que funciona muy bien con hongos entomopatógenos, ¿no? Funciona a maravilla. Y bueno, el control legal, ¿no? Que nos ayuda mucho a evitar algunas enfermedades, y el control químico, ¿no? Que definitivamente es el control que mucho le gusta a muchas personas. ¿Por qué? Porque es muy inmediatista, ¿no? Uno aplica y en 2 días, en un día tiene resultados. Pero no es el único, sino hay que apoyarse en todos los tipos de control, y es la mejor manera de poder controlar estas plagas y enfermedades, ¿no?
Y de estos métodos no químicos, el control cultural, como cuando el distanciamiento de los más adecuados que hay, sino otros, suelos con buen drenaje, suelos no salinos, agua con bajo contenido de cloruros, un manejo agronómico, como se le da planta libre de enfermedades radiculares y viróticas, buen manejo de riego, evitando que se moje la base del tallo para evitar la pudrición radicular, el uso de plantones sanos, de enfermedades y querezas, adecuada fertilización de fósforo y potasio, ¿no? Las podas sanitarias y querezas, el recojo de frutos, ramas caídas, infectadas, ¿no? Como minadores, mancha de frutos, antragnosis, estenoma, ¿no? Y la selección de frutos para almacenamiento de enfermedades, para enfermedades post cosecha, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente en la post cosecha. Y los controles físicos y mecánicos, como el escope del árbol para mejorar la aireación y entrada de luz, ¿no? Lavado de las plantas con detergente para las querezas, desinfección de semillas, en caso de uno quiere hacer una nueva plantación, cirugía de heridas y de cancros, en caso de antragnosis, en caso de otorela, la quema de ramas secas caídas y la actualización del suelo, en algunos casos si quiero hacer un control cultural, ¿no? Un control biológico o un control solar. Y bueno, los contenedores biológicos que existen mucho, las crisoperlas, los avispas, los triodermas, y los control fitogenético, eso sí es importante. Ya lo que está en plantación grande es difícil porque ya está la plantación hecha, pero existen varias variedades como el G6, Duque 7, Topatopa y otras que son tolerantes a enfermedades radiculares. Y los métodos químicos que no deben faltar, que lo vamos a conversar ya en un momento más, un poco más amplio, pero evitar y usar insecticidas con límites muy cortos, ¿no? Que no sean demasiado tóxicos. Y algunas aplicaciones de insecticidas sistémicos que tienen una fácil absorción, ¿no? Bien, entonces ya hay diferentes tratamientos, lo vamos a ver en plagas y enfermedades, pero es importante que de este diagnóstico ustedes decir que, bueno, tienen que hacer el tratamiento, el lavado de los árboles, la fertilización por cosecha, ¿no? Y la planificación de las labores, ¿no? De lavado por cosecha, podas, y si quieren algunos ser más atrevidos, cambiar su sistema de floración determinadas a floraciones indeterminadas, pero tiene un momento oportuno entre marzo y abril, ¿no? O si pueden hacerlo ahora, podría tener, si la floración venir con los brotes nuevos en el mes de octubre, ¿no? Hay que probar, hay que seguir ensayando, nada está dicho en el Perú de palta, estamos cada vez investigando más, estamos tocando con nuevas realidades, ¿no? Y cuando viajamos nosotros al extranjero y vemos experiencias muy interesantes, por ejemplo en Colombia, o cuando uno viaja dentro del Perú, que uno ve 4 brotaciones en Nazca y que solamente florea el lado que no le da el sol, y del lado que tiene el sol no sale una sola fruta. Entonces, nos hace ver que manejar paltas en el Perú es un tema de ir aprendiendo poco a poco. Bueno, eso tengo lo que tenía para ustedes hoy día, y no sé qué preguntas tienen para poder ir respondiendo a cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias, ingeniero William Daga Ábalos, y a ustedes también, amigos, por acompañarnos en este primer taller virtual que organiza el Servicio para el Desarrollo Integral Rural, SEDIR. Hoy el tema, manejo post cosecha en el cultivo de palto. Y precisamente, ingeniero, tenemos algunas preguntas para usted, por favor. Nos escribe Freddy Olivares Gutiérrez, dice, ¿por qué las paltas en plenas canicas se negrean y luego se caen? Gracias, desde Ayacucho, dice Lamar San Miguel. Aló, sí, ¿me copian? Sí, ingeniero, ¿le escuchamos? Sí, ingeniero, le escuchamos. Ya, perfecto. Se caen por varios motivos, o sea, hay como 7, 8 motivos por qué se caen como canicas o por qué se caen las paltas, ¿no? 1, por ataque de plagas y enfermedades, ¿no? 2, por un tema de nutrición, calcio, borosín. Otro, por la relación carbono-nitrógeno que tiene el árbol, que hablamos en antes, cuál es la relación carbono-nitrógeno para que los árboles no tengan
mucho nitrógeno y vaya de parte muy vegetativa y se caiga la fruta, o si tiene energía necesaria para sobrevivir al proceso de cuajado de fruto. El otro es por deficiencia o un estrés, ya sea de agua, mucha agua o poca agua, los dos estresas, que caiga la fruta chiquita o medianita o en palitos de fuego. El otro es la presencia de plagas y enfermedades, lo dijimos, y el otro es una mala aplicación, porque a veces pasa, hay una mala aplicación de productos químicos y también cae la fruta. Y también hemos visto un tema fisiológico. El tema fisiológico de la competencia de un brote vegetativo y la competencia de un brote de una fruta, ¿no? Cuando hay una competencia muy alta entre la fruta pequeñita y el brote vegetativo, y si hace calor, el brote vegetativo va a prosperar muy rápido y lo que va a hacer en la planta botar toda la fruta. Pero si está cuajando la fruta y si es que el brote está haciendo frío, va a ser muy lento, la fruta va a mantenerse. Entonces, en muchos casos, ahí tienen que usar lo que es el famoso pacobutrazol y usar una citoquinina para tener una mejor cuajada de fruto, ¿no? Perfecto. Nos escribe también ingeniero Omar Araucano León. La pregunta es la siguiente. Una de las enfermedades en la sierra es la mancha negra en toda la zona sierra. ¿Cuáles son las causas? Gracias de antemano, dice, excelente taller. Mancha negra específicamente en el tallo. Sí, ese es, bueno, como dice, la mancha negra es lo que llaman black mildew. Black mildew no es una fumagina. Hay fumagina también porque puede haber un ataque de quereza, un ataque de áfidos, un ataque de araña roja, que puede llevarse una fumagina. Pero hay que diferenciar la otra, la mancha negra, que es el black mildew, y que al final, entre el black mildew y creo que es la Queropeltopsis el nombre, hace que haya una formación de tumores, caída de hojas, caída de ramas y muerte de ramas. Normalmente esto es producido por la alta humedad relativa. El control está dado en la forma preventiva, en el inicio de noviembre, diciembre, antes de la época de lluvia, aplicaciones de oxicloruro de cobre o sulfato de cobre pentahidratado. En época de lluvia y después de lluvia, otra aplicación de más, y el daño por esta mancha negra, de esta black mildew, se ve disminuida, ¿no? Uh-huh. Nos escribe también hoy Gorky Jaquín, dice, buenas noches, excelente taller. ¿Es posible cultivar paltos por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y qué variedades? Sí, pues sobre 2.800 no hay ningún problema. Y bueno, yo empecé a sembrar en Chota el año 2006. Hicimos el primer huerto a 2.900 metros sobre el nivel del mar de Palto Hass, en Chota, ¿no? La parte alta de Chota, la hacienda de Churrucancha. Hasta ese momento nadie había hecho Hass en esa altura, siempre se había hecho fuerte, y funciona muy bien. Hay 2 cosechas al año, va muy bien. Más altura de eso, yo me atrevería a hacer palta fuerte. ¿Por qué? Por varios motivos, ¿no? El tema, como es mercado nacional, los calibres no tienen mucho que ver acá. En cambio, la palta Hass en altura tiende a ser más pequeña, ¿no? Y un poco más redonda. Entonces, los calibres tendríamos problemas. Yo he visto hasta 3.200 hacer palta. 3.200 sobre el nivel del mar. La palta fuerte o todo con patrones mexicanos, ¿no? Gerson JC nos escribe también y la pregunta es, ¿cómo se puede controlar la negrilla en palto? Ahora, no sé a qué le llamarán negrilla. Puede ser el black mildew o la mancha negra, que era la pregunta anterior, ¿no? O si es la fumagina. Si es fumagina, es a base de lavado con detergente y se controla y se encuentra al insecto que ha causado porque la fumagina simplemente es estos insectos o parásitos atacan las hojas y empiezan a destruir las células y empieza a salir toda una mielecilla, y esa mielecilla es atacada por el hongo, ¿no? Y eso es lo que llama fumagina. Pero no es que la fumagina mate a la planta, simplemente es producto que alguien lo atacó. Si yo destruyo al que atacó, no va a tener fumagina. Y el otro es
el Black Mildew, el que habíamos conversado, que se controla con base de cobre, ¿no? Betty Zafra Miranda también tiene una pregunta. Dice, ¿a qué puede deberse que las hojas de las plantas de palta se vuelven amarillas y presenten muerte regresiva? Las plantas con estas características tienen 8 años y están ubicadas en la zona costera, distrito de San José, en el departamento de La Libertad. Gracias. A ver, puede verse varias cosas ese amarillamiento, ¿no? Se puede ver a varios problemas. Yo no sé si tendrá un análisis de suelos y sobre todo del tema de textura de planta. Cuando se tiene arriba de 26%, 27% de arcillas en el suelo, ¿no? Y olimos arriba de 40, 50%, hacen que no haya oxígeno en el suelo y hace que las plantas se vuelvan amarillas, las hojas se vuelvan amarillas y empiezan a morir. Puede morirse a los 3, 4, 5, 8, 10 años y se muere. Después que eso se llama noxia radicular. Las plantas de palto, ¿no? Las plantas normales, como el cítrico, la chirimoya, la manzana, la palta, necesitan 13% de oxígeno en el suelo. 13%, 14% de oxígeno en el suelo. Los paltos necesitan 27 a 30% de oxígeno en el suelo. ¿Qué quiere decir? Necesitan suelos muy sueltos, pedregosos, arenosos. Ahí viven feliz. En suelos con un poco más de arcilla tienen problemas. Que al final la Phytophthora va a ingresar porque la raíz guanosa se ahogó, se murió y por ahí entran los patógenos, ¿no? Pero la causa quisiera saber si ella tiene problemas de sales o tiene problemas de arcilla o suelos muy pesados, ¿no? Edwilio Mautino también tiene una pregunta y es la siguiente. ¿Qué productos o cómo puedo combatir la autorización de tallos ramas? ¿Autorización? Ajá. Lo he copiado tal cual. ¿Sí? No me puede equivocar. No sé a qué le llamará autorización, ¿verdad? Es que he visto que algunas ramas, creo entenderlo, que empiezan a emitir algunas unas cenizas o una cerosidad por las ramas, por las cortes, ¿no? Que puede ser causado por la acidoploide o por la una de las ramas principales, las más terminales. Y bueno, ahí el trabajo es a un control con un fosfetil aluminio, ¿no? Y sulfato de cobre pendilatado y también a base de los fosfonatos de potasio, de calcio, para limpiar todos los ácidos vasculares y poder controlar esta enfermedad, ¿no? También nos escribe Ramírez Elmer. Dice, ingeniero, por acá en Moro las paltas ya están floreciendo ahorita. ¿Cuál es la recomendación más inmediata? Bueno, primero tienes que diagnosticar si está, en qué porcentaje de floración estás, en 5, 10, 15, 20%. Entonces, en función de eso, uno dice, bueno, si estoy en 10, 15%, es una floración loca, una floración adelantada. La puedo controlar y es una fruta que me puede salir en el mes de noviembre y diciembre. Y espero mi floración más fuerte, que es en el mes de septiembre, octubre, que mi cosecha va a ser entre abril y mayo. Entonces, dependiendo, o sea, si es muy poco, si está el 3, 4%, no vale la pena hacer gastos en eso y me la dejo. Pero si ya está arriba del 10%, sí la tengo que controlar para dejarla y controlar porque va a salir una fruta en noviembre y diciembre que no hay palta en el mercado en mercado local. En internacional sí, porque sale en Colombia, Chile, pero en Perú hay poca palta y los precios llegan a 6, 7, 8 soles el kilo, ¿no? Entonces valdría la pena también hacerlo para un mercado local. Pedro Alex también tiene una inquietud y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de plantones de palto es más resistente a suelos salinos? La agricultura. A todas las plantas que son West Indian, ¿no? Son los más resistentes a sales, ¿no? Todos los West Indian, ya sea el de Ghania, Sherfin, esas son las plantas, son las que más resisten a las sales, ¿no? La Welding, son las que se resisten más, y de ahí todas las que son antillanas y después vienen
resistencia, las que son guatemaltecas, ¿no? Esas son las variedades que resisten un poco más de sales, ¿no? Las mexicanas son las que menos resisten. George Andrés Ramos Soto participa y su inquietud es la siguiente: ¿cómo hacer para el control de trips en floración y qué producto? Ya que recomiendan no aplicar en floración. Claro, no tanto de no aplicar, ¿no? O sea, primero se supone que después de haber lavado uno y haber desinfectado la planta, ¿no? Se usa una rotenona, una cosa y seca la planta para matar todas las jerezas y todos los insectos. Pero, por ejemplo, ya viene el proceso de floración, se hace una evaluación, se va evaluando en qué momento aparece el trips, y no va a pasar nada si uno hace una aplicación de un metomilo, no va a pasar nada, no se va a caer la fruta y puedes controlar, pero eso va a durar unos días. Hay que controlar primero que no salgan las abejas, taparlas, darle comida, y hacer una aplicación de un metomilo. Y algunos usan otras como rotenona, roteviol, para controlar estos trips, ¿no? Que no sean muy dañinos. Pero pues si hay unos, muchos usan metomilo, he visto algunos que usan hasta fosforados, ¿no? O sea, para controlar este trips. Depende, o sea, depende de cómo viene la evaluación. Si es muy fuerte, no me queda, es que mi fruta salga manchada o le pongo un metomilo, pues, ¿no? Y adiós trips.